precisamente a un año del primer caso de COVID en nuestro país, pues hay muchas cosas que han cambiado, mucha información que se ha actualizado, porque al principio de la pandemia sabíamos muy poco de este virus, pero hemos podido aprender a medida que ha pasado el tiempo. Hace unos días en una conferencia de prensa veíamos cómo el ministro Sucre hablaba de esta pregunta que se le habían hecho a un grupo de especialistas acerca de la vacunación a las mujeres embarazadas, esta consulta que se le hizo a este grupo de doctores especialistas, y uno de ellos se encuentra hoy con nosotros en Noticiero Estelar, el doctor Paulino Vigil. Él es ginecólogo, obstetra y además investigador clínico. ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias. Hola, ¿cómo están? A todos los oyentes, encantado de compartir con ustedes nuestras experiencias sobre COVID-19. Doctor, arranquemos hablando acerca de las embarazadas y las vacunas. Primero, ¿cómo ha afectado el COVID a las embarazadas y qué ha hecho que ustedes recomienden como especialistas pues la vacunación en estas mujeres? Muy bien, las mujeres embarazadas son más susceptibles a adquirir la infección por el COVID. Eso es lo que tenemos que saber. Al estar embarazada tienes mayor riesgo de infectarte, pero no solo esto. El riesgo de muerte por COVID es 3 veces superior a si una paciente tiene COVID y no está embarazada o si está embarazada. El riesgo de admitirse a una unidad de cuidados intensivos es 2.7 veces superior y el riesgo de necesidad de ventilación mecánica 1.9 veces más que una paciente que no esté embarazada. Por ende, si estás embarazada y te infectas con COVID, tienes muchísimo más riesgo de todas estas complicaciones que hablé. Y el otro detallito es, bueno, lo que queremos es evitar que se infecte. Y si tenemos una vacuna que es sumamente segura y se puede evitar la infección, genial. ¿Cuál es la inquietud en la población de vacunar a las mujeres embarazadas? Nosotros los obstetras no lo entendemos muy bien porque vacunamos de rutina a las mujeres embarazadas contra influenza, contra TDAP. Esto se hace de rutina. Y allí incluso usamos vacunas de virus inactivos. En el caso de la vacuna que ya tenemos en Panamá, es una vacuna RNA mensajero que no tiene nada que ver con esto. Por ende, desde el punto de vista de vacunación, no vemos ningún riesgo a mamá, por supuesto, y menos que le pase al bebé. Por ende, no hay justificación para no vacunar a una mujer embarazada. Y sin duda, si no te vacunas y te infectas de COVID, tienes resultados adversos, incluyendo muerte, de muchísimo más riesgo a no infectarte o si no tuvieras vacuna. Doctor, entonces, ¿cuál es el procedimiento en este momento? Una mujer embarazada que nos está viendo a través del Noticiero Estelar, ¿una mujer tiene que preguntarle a su doctor primero o simplemente tiene que ir a su vacunación? Sí, todavía no hemos visto las directrices o en qué etapa el MINSA va a poner las mujeres embarazadas, pero ellas debieran acudir y pedir que son un grupo de riesgo y que ameritan vacunarse. Y aquí acabo de hablar de un grupo de riesgo. Una embarazada ya es un grupo de riesgo, pero si encima de eso es embarazada y sufre de hipertensión o sufre de diabetes o es un trabajador de la salud o obesidad, tiene más riesgo. Entonces esto tienen que el MINSA, que yo no me he dado cuenta si hoy lo han definido, en qué momento van a empezar a vacunar las embarazadas, y eso debiera ser desde ya y debiera ser desde cualquier trimestre del embarazo. Eso es importante, doctor. Entonces, a partir de que una mujer sabe que está embarazada, ¿podría pedir su vacuna? Sin duda. Y es más, te adelanto ahora, como lo acabas de decir, desde que sabe que está embarazada. Los estudios en Inglaterra, por ejemplo, con estas 2 vacunas de RNA mensajero y otra vacuna de AstraZeneca, probaron que incluso mujeres que no sabían que estaban embarazadas se vacunaron. Y los resultados prueban que en grupo control y en el grupo de vacunas fueron igual. No hubo una mayor tasa de aborto o de problemas o que no se pudieran embarazar a esta paciente. Por ende, no excluimos ninguna edad gestacional para vacunarlo, y ellas debieran exigir vacunarse tan pronto sepan que están embarazadas, por supuesto. Doctor, esto también me parece un buen momento para hacer un poco de docencia en cuanto a las vacunas, porque todavía se escuchan en la calle miles de teorías conspirativas. Incluso escuché a personas diciendo, es que te puede poner estéril vacunarte. ¿Podríamos darle un poco de docencia a las personas para que sepan en qué consiste la vacuna? Sí, excelente. Este estudio que estoy hablando, que se hizo en UCA, Reino Unido,
casualmente trataban de responder esa pregunta. Como hay mucha gente hablando de esto, ok, al grupo placebo que no recibía vacuna, ninguna, simplemente un placebo allí, o que recibieron vacuna, los analizaron a ver qué mujeres no sabían que estaban embarazadas en el momento que se pusieron la vacuna y fueron analizadas. Resulta ser que el porcentaje de pacientes que se embarazaron fue igual en ambos grupos. Eso echa por tierra automáticamente la posibilidad de infertilidad, como algunos han dicho. Y lo otro, que el porcentaje de aborto en ambos grupos fueron idénticos, echa por tierra también el que si estás embarazada y te vacunas, hay una mayor posibilidad de aborto. No hay ninguna evidencia que respalde eso, e insisto, con esta vacuna es realmente mensajero, que son de un mecanismo totalmente diferente a las que ya usamos en pacientes embarazadas. La posibilidad de riesgo teórico es absolutamente mínimo, teórico, insisto. Doctor, usted desde el principio de pandemia ha sido tal vez un poco controversial, porque ha buscado que las respuestas que se le dan a los pacientes y a toda la población sea una medicina bajo evidencia, basada en evidencia. Usted ha peleado contra muchos grupos que defienden X o Y medicamento. Me gustaría que en este contexto del primer año nos dijera de una manera resumida qué cree que sí ha funcionado, qué hemos descubierto que no funciona con el COVID. Sí, primero, controversial es cuando una cosa va a un lado y va a otro lado. Y yo no creo que esto ha sido controversial. Aquí lo que tenemos que defender es la evidencia, lo que sirve. Entonces, desde un principio he sido defensor de la medicina basada en evidencia. Por ejemplo, cuando se empezó a usar la hidroxicloroquina, el primer mes, segundo mes, yo decía, bueno, tenemos que usar algo, no sabemos. Pero ya en junio sabíamos que habían estudios de adecuada calidad que no debiese usarse. Afortunadamente ya nadie habla de hidroxicloroquina, pero fuimos genéricos de un principio que nos equivocamos. Aquí las autoridades y muchísimos médicos nos equivocamos sugiriendo una droga que no era así. La ivermectina ha pasado exactamente lo mismo. Entonces, si tengo que hablar desde el punto de vista de experiencia y basado en evidencia, todos debiéramos, los profesionales de la salud, recurrir a medicina basada en evidencia, a lo que se ha probado. Usemos lo que se ha probado para beneficio de los pacientes. No puede ser que por desesperación, que la entiendo, que las hay desde el punto de vista de autoridades, desde el punto de vista médico, empecemos a usar cualquier droga. Desafortunadamente, hemos perdido muchísimo con COVID, muchísimos hermanos, muchísimos amigas, amigos, muchísima gente conocida se ha muerto con esta enfermedad. Muchísima gente se ha enfermado y ha perdido. Hemos perdido en educación, hemos perdido en tranquilidad emocional. Y esto tenemos que usarlo como un argumento para hacer mejor medicina. Yo desde el punto de vista de la salud te recomiendo, debemos seguir defendiendo la medicina basada en evidencia. ¿Qué hemos hecho bien, doctor? Porque no todo puede ser malo. ¿Qué se ha hecho bien durante esta pandemia? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Se han hecho muchísimas cosas bien. Panamá, por ejemplo, es uno de los países que más ha invertido en hacer pruebas, en captar realmente sus enfermos y captar realmente sus muertos. Y eso hay que reconocerlo. Panamá es un país que ha tratado de que toda la población entienda lo que es este virus, que entienda que se podía proteger sin usar medicamentos, como por ejemplo el uso de las mascarillas, lavado de manos, distanciamiento. El país, las autoridades han insistido muchísimo en eso. Lastimosamente la población del todo no entendió este mensaje. Incluso las autoridades recurrieron a cuarentena porque era probado y sigue siendo probado una estrategia. Entonces estas cosas hay que reconocerlas que han estado bien. Y algo que hay que reconocerle enormemente a estas autoridades, a este gobierno, es el procurar tener las vacunas. Al principio hubo cierta confusión que no tenemos la vacuna, pero hoy día podemos sentirnos contentos y orgullosos que somos uno de los países de Latinoamérica que estamos poniendo más vacunas y en forma más acelerada. Así que esas cosas hay que reconocerlas en el gobierno, y también hay que reconocer que se hizo todas las estrategias para no caer en un colapso desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de hospitales. Se fueron extendiendo los hospitales, comprando ventiladores, todo esto se hizo en el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, y no llegamos a ver imágenes que vimos en otros países de Latinoamérica o en el mundo. Entonces, estas cosas hay que reconocérselas al gobierno actual.
Muy bien dicho, doctor. Ya para ir finalizando, pues no puedo desaprovechar la oportunidad también para preguntarle a usted como doctor, como investigador clínico, su posición respecto a esta medida por parte, este decreto por parte del MINSA en el que se rebaja la calificación mínima para este examen de certificación de la medicina. ¿Qué opina usted? Lamentable, una decisión no pensada o una posición política o una posición de intereses, pero realmente el término que yo usaría es lamentable. Eso es como si dijéramos ahora que, bueno, porque hubo un año COVID, vamos a pasar los estudiantes de la secundaria con 2,5 o 2,3 o 2,1 porque hubo COVID. Yo no creo que eso es lo que se debiera hacer. Y es algo de lo que puedo observar como justificación, explicación a bajar estos requerimientos de los médicos que necesitan probar que están formados y que pueden tener un análisis crítico para llegar a un hospital, porque no solo es conocimiento, aquí se evalúan muchísimas cosas. Desafortunadamente no hay la mejor forma de explicar todos los conceptos que se evalúan en este examen, pero no solo es conocimiento, es actitud y es aptitud que deben tener los profesionales para ir a un hospital, a una institución de salud. Y bajar en los requerimientos es un error que tenemos que reconocer. Los políticos, no políticos, los científicos, las universidades y la población en general. Tenemos que exigir para que todo el mundo sea mejor, pero no podemos bajar estos requerimientos simplemente por tal vez favorecer a alguno o por tal vez cumplir metiendo una cantidad de profesionales del sistema de salud que hasta donde yo sé muy claramente no ha habido una deficiencia. Entonces, mi término usado aquí, lamentable decisión de crear unos decretos o unos proyectos de leyes para bajar estos requisitos que cuando lo que debemos hacer es exigir más. Nuestra población de médicos jóvenes da para más, pero si no les exigimos, por favor, vamos a tener un conformismo y no puede ser. Muchas gracias, doctor Paulino Vigili, por estar con nosotros en el Noticiero Estelar de Next Noticias.